Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo editorial Santa Clara, ese espacio en el que, bueno, esta vez no va a ser tanto como otras veces, porque normalmente ya sabéis que suelo pues un poco apoyarme, ¿no? Por un artículo que esté escribiendo, que ya tenga escrito sobre el tema que quiero tratar. Esta vez tengo muchos puntos, tengo muchas ideas anotadas, tengo muchas cosillas que me gustaría decir y que no se queden en el olvido con este tema, aunque muy probablemente sea un tema que vayamos a sacar más de una vez de aquí a los meses que vengan por delante hasta que comience la temporada. Pero bueno, ya sabiendo que tenemos un Mark, pues campeón del mundo, obviamente, ¿no? También un Mark que no va a poder, ¿no? Disputar esa parte final, ¿no? Del campeonato. O sea, que podríamos decir que ya su temporada, ¿no? Ha terminado. Pues podemos hablar de otras cosas, ¿no? Y es que el motociclismo, bueno, en el motociclismo la memoria es corta, ¿no? Y el presente suele ser bastante implacable, ¿no? Vales lo que hiciste en tu última carrera, ¿no? Pero sí que es cierto que hace apenas 3 temporadas Marc Márquez parecía condenado a convertirse, bueno, pues, en una nota, ¿no? Al pie de su propia leyenda, ¿no? Un piloto atrapado dentro de esas secuelas físicas, de gasto emocional, ¿no? Una onda absolutamente perdida, desangrándose sin rumbo, obsoleta, ¿no? Que se había quedado atrapada en la idea de esperar a que llegase ese piloto que le había dado esos títulos para volver a estar ahí arriba, pero para cuando lo hizo ya estaba muy, muy atrás, ¿no? Pero hoy, sin embargo, la historia ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado de una forma tan abrupta como solo en el deporte de élite a veces permite, ¿no? Márquez ha vuelto no solo como competidor, sino como eje gravitacional del campeonato, ¿no? Esto es una cosa que yo antes de comenzar la temporada lo decía, que puede que hubiese gente que no lo entendiese, puede que hubiese gente que no le hiciese gracia, pero la realidad es que Márquez al final se convierte en el auténtico y absoluto protagonista de la temporada. Y es que es inevitable que esto sea así cuando tienes a un piloto que trasciende absolutamente el deporte, ¿no? Y como digo, Marc se convierte en ese eje gravitacional del campeonato, ¿no? Y con ello, pues, MotoGP recupera algo que había perdido, ¿no? Creo. La sensación de que hay un hombre con el que todos los demás, pues, miden un poco su valía, ¿no? Y eso sí que tengo yo la sensación de que se había perdido un poco en los últimos años, ¿no? La temporada 2025 ha sido más que un campeonato, ¿no? Una restitución de jerarquías, podríamos decir. Márquez no solo ha ganado carreras, sino que ha reconfigurado un poco la conversación de lo que veníamos diciendo y contando también, ¿no? En estas últimas temporadas. Su llegada a Ducati, pues primero visto como, bueno, como una alianza incómoda, ¿no? Entre talento y pragmatismo, se ha transformado en el punto de inflexión que ha devuelto, pues, esa sensación de vértigo al paddock, ¿no? Porque claro, cuando esto recuerdo además que lo hablaba, por ejemplo, muy bien Jack Miller, que decía cuando llegó Marca, esto lo contó en un podcast, contaba Jack que cuando recuerda que al llegar al aeropuerto de Tailandia y ver a Mark, ¿no? Ya pues con la ropa de Ducati, llegando para esa primera carrera, todo, ¿no? Que dice que ya lo vio en un modo, ya incluso nada más llegar al aeropuerto, que decía, bueno, pues ese aura, esa cosa de hostia, cuidado que Márquez vuelva a ser Márquez, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues todo lo demás acaba adquiriendo pues otra escala, ¿no? Todo lo bueno y lo malo, ¿eh? La presión, las decisiones técnicas, la psicología de quienes comparten la pista con él. Pero bueno, de la temporada 2025 ya hemos visto lo que ha ocurrido, ¿no? Y el horizonte 2026 no se define. Yo creo por la celebración del retorno del piloto que nunca tuvo que abandonar estas posiciones delanteras, porque nos estuvimos perdiendo, pues fijaros, ¿no? Lo que nos hemos estado perdiendo los aficionados, ¿no? Sino también por la incógnita que yo quiero traer aquí, ¿no? En este editorial, que es el ¿quién puede enfrentarlo? ¿Quién puede enfrentar a Marc Márquez en el 2026? Y no es una pregunta menor. En un campeonato que se precia, ¿no? La figura
de un dominador absoluto como Marc resulta tanto un desafío como una incomodidad. Incomodidad también, bueno, en cierta forma, posiblemente para el campeonato también, ¿no? Tener a un piloto que sea tan absolutamente dominador no es lo mejor para algo, para un producto que no deja de ser un producto para estas personas que necesitan vender, ¿no? Y claro, sin embargo, el dominio de Márquez no es... no está dentro, ¿no? de una anomalía, ¿no? Estadística, disculpa. Es un poco la consecuencia natural, podríamos decir, bueno, pues de tener una mentalidad absolutamente competitiva que no entiende de etapas de transición ni nada de eso. En cuanto le han dado la moto pues más competitiva de la parrilla, ha demostrado que él sigue marcando pues esa diferencia siempre en igualdad de condiciones, ¿no? Y claro, todo al final influye muchísimo porque alrededor de Marc y demás, pues Ducati se divide un poco, ¿no? Entre la euforia de tener esto, ¿no? De tener pues al piloto más influyente de los últimos tiempos junto con Valentino Rossi, ¿no? Y también ve la inquietud, ¿no? De tambalearse el equilibrio interno de su proyecto teniendo a un Pecco Bagnaia que siembra más dudas que respuestas, ¿no? Aprilia, ¿no? También gracias a estas concesiones y que Ducati, pues como ya han dicho más de una vez y como llevamos diciendo desde comienzo de temporada, no han dado los pasos que tenían pensado dar hacia adelante, ¿no? Pues todo se va acercando un poquito más, ¿no? Aprilia ha pasado un poco de eso, de promesa, un poco más de consistencia, ¿no? Y además haciéndolo con, bueno, pues en algunas carreras como Misano luchándole de tú a tú absolutamente a Marc y estando por delante de las demás Ducati, ¿no? Yo, en mi opinión, sigo pensando que Ducati sigue estando por encima de esta fábrica, pero sí que es cierto que algunas se están acercando, ¿eh? De esto vamos a hablar. Después hay otras fábricas que se tienen que agarrar absolutamente a un solo piloto o a un piloto que de verdad les haga aparecer en las fotografías, como es el caso de KTM con Pedro Acosta, que es el que marca absolutamente la diferencia dentro de la marca austriaca. Después tenemos Honda, ¿no? Que indudablemente está dando unos pasos enormes y progresando muy bien, pero quizás al contrario de KTM no es tanto problema de la moto, que obviamente no es que está a la altura de Ducati ni mucho menos, pero quizás el problema puede venir quizás en la alineación, ¿no? Que tienen, ¿no? Y bueno, al final en el 2026 cuando veis que dice Massimo Rivola, ¿no? El jefazo ahí en Aprilia en competición, Máximo lo dice bien claro. Quieren lucharle el Mundial el año que viene, no a Ducati, no dice Ducati, a Marc Márquez. El objetivo es lucharle el Mundial a Marc Márquez, porque saben que va a ser, de nuevo, muy probablemente ya la referencia, ¿no? 2026, por tanto, no se perfila como un año más, sino como, bueno, como una posible bifurcación, ¿no? Si Márquez mantiene este nivel, pues puede que estemos a la entrada de una nueva hegemonía, ¿no? De Marc, ¿no? Y una que además, con la narrativa que acompaña a los últimos años de Marc Márquez, pues se pueda convertir en algo que se recuerde, que ya el 25 absolutamente se va a recordar, es un año histórico dentro del motociclismo, pero si siguiese en esta línea, que no me sorprendería, para mí es el favorito absoluto, se puede convertir en otra era, ¿no? Como digo, he dicho alguna vez realmente salimos de la era de Marc Márquez o tuvimos un parón obligatorio, ¿no? Por tema de las lesiones, ¿no? Pero si vemos que otras fábricas pueden acercarse, vemos si tenemos a un Bagnaia que quizás le pueda plantar cara, pues quizás podríamos tener un campeonato en el que tengamos pues un poco más de lucha, ¿no? Lo que es cierto ahora mismo es que la historia pertenece de nuevo a Marc, ¿no? Y lo que está escrito, o lo que realmente, bueno, más que escrito, lo que queda por escribirse, ¿no? Mejor dicho, sería ver si alguien es capaz de arrebatárselo, ¿no? Y bueno, aquí entraríamos, yo me he apuntado alguna cosilla de algunas ideas que tengo ahí en la mente de qué posibilidades pienso yo que en el 2026 se podría encontrar Marc como esos rivales con los que luchar, ¿no? Con los que tener que intentar batir, ¿no? Sin duda alguna, hay que pensar, pues, primero en su compañero de equipo, ¿no? En el piloto que va a tener la misma moto que él, aunque hay que decir, Marc nunca ha perdido con un compañero de equipo.
Pero bueno, al final en el deporte de élite hay derrotas que no se miden solamente por los puntos, ¿no? Sino se mide por comparación, ¿no? Eh, Pecco Bagnaia ha cerrado o está cerrando, mejor dicho, un 2025 que es una debacle absolutamente. O sea, sí que es cierto que el comienzo de temporada no es malo, que va a salvar la clasificación, más o menos salvarla, con todas las comillas del mundo, sobre todo por el comienzo de año, pero no estamos viendo, no hemos visto realmente, o sea, las posiciones de Pecco no son las posiciones en las que tendría que haber estado Pecco, ¿no? Y al final está en una situación muy complicada, ¿no? Porque creo que sí, en cierta forma, ¿no? Ha cerrado pues un punto de inflexión, ¿no? Y ese punto de inflexión tiene nombre propio y es Marc Márquez. Cuando un mismo equipo entrega el mismo material, ¿no? A dos pilotos y uno de ellos pues convierte esa moto en una extensión de su dominio, ¿no? Mientras el otro está en un mar de dudas, y ya no solo él, sino él, el equipo con él, todo, o sea, absolutamente todo en ese lado del box es un mar de dudas, pues claro, es cuando se pasa esa línea en el que el relato deja de ser tanto técnico y pasa a ser un poco más humano, ¿no? Eh, Creo que Bagnaia no ha perdido porque Ducati le haya fallado, como mucha gente quiere hacer ver muchas veces, ¿no? O como me llega algún mensaje de gente que piensa esto, ¿no? Yo creo que al final, para empezar, el primer punto es que Pecco pierde porque alguien ha sabido sacar de esa misma herramienta, que es esa GP25, pues un resultado mejor, teniendo los dos las mismas condiciones, teniendo los dos las mismas armas. Uno ha sabido sacarle mucho más partido a esa moto. Está claro que, claro, las comparaciones aquí son difíciles porque compararte con Marc, ¿no? Que es uno de los pilotos que tiene de las mayores capacidades de adaptación, ¿no? Del motociclismo, pues es muy difícil y siempre va a ser muy complicado. Pero obviamente esa es una de sus grandes bazas. Ahí también reside parte del talento de Marc, ¿no? Pero claro, lo que te pesa también es que te metan a un Marc ahí y tener ese peso de las expectativas, ¿no? Porque no hay que olvidar que durante años, estos años atrás, Pecco sí, es cierto, pierde el Mundial con Jorge Martín, pero si yo quizás tuviese que pensar un piloto de los últimos años que fuese un poco la cara, la referencia, yo te diría que por números debería de ser Pecco, ¿no? Debería ser Pecco. Y al final hemos visto que en este 2025 el equilibrio que tenía más o menos ahí, que para muchos, ¿no? El tema de las victorias y demás, ¿no? Como dice, por ejemplo, Diego Lacabe, ¿no? Era ese pegamento, ¿no? Entre la relación Pecco-Gigi. Cuando ya falta esto, ¿no? Pues desaparece muchísimo, ¿no? A lo largo de la temporada, se ha hablado de sensaciones, de feeling perdido, de un tren delantero mucho más exigente, todos elementos reales, ¿no? Pero creo, y como he mencionado más de una vez, ninguna, para mí no hay ninguna explicación que termine de justificar algunos puntos muy bajos del tricampeón del mundo, porque no hay que olvidarse que este tío es 3 veces campeón del mundo, 2 veces de MotoGP, ¿eh? Y claro, hay ciertos momentos que uno le cuesta realmente aceptar, o le cuesta más que aceptar, o le cuesta justificar en su mente que un piloto de la talla que le presuponemos a Pecco Bagnaia y que no dudo que tenga, esté realizando. Honestamente, hay situaciones que es que ni por un lado ni por otro se pueden explicar, la verdad. Y ahí es donde vienen todas las incertidumbres y aparecen todas las teorías, ¿no? Al final, el contraste es muy evidente, ¿no? Donde Pecco ve una moto que le exige adaptarse y él reconoce que no tiene esa capacidad para adaptarse, pues Márquez ha encontrado un medio en el que sí podrá explotar esto, ¿no? Creo que al final estamos viendo un Pecco que se hundió solo en ese mar de dudas, ¿no? Pero creo que que Pecco Bagnaia siempre le he dado la capacidad, y se la sigo dando, un poco se la sigo dando, de que tiene la posibilidad de él, teniendo esa moto, estando en el mejor equipo con esa moto, de poder plantarle cara a Marc. Quizás no por un mundial. Honestamente, no creo que Pecco Bagnaia le gane un mundial a Marc Márquez. Pero creo que Pecco Bagnaia tiene capacidad para ganarle carreras a Marc Márquez. Y bueno, Marc ha perdido muchas carreras a lo largo de su carrera, ¿no? O sea, ha perdido más carreras que ha ganado. O sea, ha habido otros pilotos que han ganado carreras cuando él no las ha podido ganar.
Y claro, ahí es donde yo pienso que Pecco tiene esa posibilidad de, en determinados circuitos, en determinados momentos, poder estar por delante de Marc. Como por ejemplo estuvo por delante de Marc, Alex Márquez en Montmeló, y de forma incontestable. Pues aquí considero lo mismo, que hay algunos circuitos, hay algunos momentos en los que Pecco podría estar por delante de Marc y ganarle. Y a mí no me extrañaría, ¿no? A mí no me extrañaría absolutamente para nada. Lo que pasa es que Márquez es el catalizador, ¿no? A veces el enemigo perfecto no es quien te supera, sino quien te obliga, en cierta forma, a tener que redescubrirte, el que te obliga a tener que adaptarte a unas condiciones con las que a ti te está costando mucho, ¿no? Márquez, la llegada de Marc al Lenovo Ducati es tremenda, ¿no? O sea, tú eres como una de las referencias de MotoGP, eres el piloto que ha sido la punta de lanza de Ducati, y de pronto te meten a un monstruo como Marc Márquez al lado del box. O sea, no te están metiendo. O sea, para mí no tiene punto de comparación, con todo el respeto con todos los pilotos, ni con un Bastianini, ni con un Miller, ni que le hubiesen puesto un Jorge Martín. Ponerte a Marc Márquez simplemente por todo lo que conlleva ser Marc Márquez, ponerte un gran peso al lado, que sabes que va a traer todas las miradas, ¿no? De prensa, de todo. Entonces, claro, aquí tienes los dos lados. Como digo siempre, si te sale bien, pues triunfas, porque si te sale bien, como toda todo lo mediático está enfocado en ese box, pues tú te vas a ver beneficiado de eso, de que todo esté centrado ahí. Pero si te va mal, como ha sido este año, se le ha magnificado absolutamente todo, ¿no? Al final, Márquez tiene una cosa que no es algo que busque, o sea, que genere él de forma premeditada en cuanto a que diga, voy a generar caos, ¿no? Pero Márquez sabe vivir en el caos. Sabe vivir en el caos. Y eso es algo que no todos saben hacerlo, ¿no? Y Márquez es uno de esos pilotos que saben que, bueno, cuando sus compañeros o cuando sus rivales, ¿no?, pierden un poco el camino, ¿no?, es cuando ellos pueden construir su ventaja, ¿no? Es cuando él sabe que puede construir esa ventaja, ¿no? Y hacer daño ahí, ¿no? Meter el dedo en la llaga, ¿no? Bagnaia, sin embargo, no. Bagnaia necesita que esté todo absolutamente alineado, ¿no? Todo. O sea, es un piloto muy mecánico dependiente. Que esto no es algo malo. Pilotos mecánicos dependientes, ha habido grandes pilotos en la historia, ¿no? Lorenzo, por ejemplo, lo era, ¿no? Sin que sirva de comparación. Lo que pasa es que, bueno, el problema es que en un deporte como este, si dijésemos que Pecco Bagnaia es un corredor más de estructura y no de impulso, el problema es que en el motociclismo, pues no siempre se te ofrece esa estructura, no siempre se te ofrece ese equilibrio. Y creo que precisamente en esos momentos es donde los grandes pilotos tienen que aparecer, ¿no? Y marcar esa diferencia, ¿no?, con respecto a los otros, ¿no? Los grandes pilotos, digo, los grandes pilotos, los grandes talentos, los grandes genios del motociclismo, creo que son en esos momentos cuando tienen que dar ese paso hacia adelante, e incluso ante una situación y quizás con una moto con la que no se sienten del todo bien, pues intentar dar algo más, ¿no? Después, obviamente, pues, claro, yo creo que Pecco Bagnaia sigue siendo, por talento que tiene, aunque ya sabéis, para mí no es que sea uno de los grandes talentos de MotoGP, para mí no, es mi opinión. No significa que esto sea la verdad, es simplemente mi opinión. Pero el talento que tiene en comparación con la gente que hay en la parrilla y lo que ha demostrado en el pasado, más el equipo en el que está, a mí me da que pensar que Pecco Bagnaia es de los pocos capaces de poder batir a Marc Márquez en alguna ocasión. Lo creo. Creo que puede ser un rival para Marc si está Pecco al nivel que se espera que esté. Vuelvo a decirlo, si Pecco si no hubiese liado tantos cambios y demás al comienzo de temporada, posiblemente habríamos tenido un Pecco mucho más competitivo a lo largo de esta, ¿no? Pero sí que es cierto que al final tener a Marc Márquez de compañero exige una humildad deportiva que muy pocos campeones aceptan. Porque para un campeón aceptar que otro que está en su mismo box hace uso de tu misma herramienta y lo hace mejor, no es solo un golpe al ego. Es un recordatorio de que, bueno,
de que quizás por talento que tengas, quizás ha habido otros, y hay, y puede que los haya, y puede que vengan otros, que tengan más talento que tú, que tengan más nivel que tú. Lo que pasa es que muchas veces hay que estar en el lugar adecuado, en el momento indicado y aprovecharlo. Que también habría que decir que no siempre se ha aprovechado, ¿eh? En el caso de Peco. Entonces creo que después de este 2025 tan complicado para Peco, la cuestión está si el 2026 será para él un año en el que consiga convertir la herida de este año en combustible, ¿no? Y creo que el aficionado y MotoGP realmente necesita tener a Peco ahí. Lo necesita ahí, ¿no? Porque creo que más allá de los resultados, creo que necesitamos, ¿no? Que Peco Bagnaia reaccione. Necesitamos tener, y nadie mejor realmente que si tienes una moto tan competitiva como esa, que Peco, ¿no? Para darle un poco más de morbo al asunto, ¿no? Piloto italiano, equipo italiano, contra Marc Márquez, ¿no? Ahora siendo además campeón del mundo. Sería como un escenario perfecto, ¿no? Sería como el escenario perfecto para tener una lucha de los dos pilotos vestidos de rojo en el campeonato. Pero bueno, pasando de Pecco Bagnaia, yo pensaría ahora un poco en Aprilia, ¿no? Aprilia yo creo que es otro de esos factores que la gente también piensa, ¿no? Y bueno, porque da la sensación de que es como la alternativa más sólida, o eso parece, Habrá que ver también cómo desarrolla Aprilia la RSGP en invierno, porque todo el mundo da absolutamente por sentado que, bueno, si está Aprilia así ahora, pues el año que viene mejor. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar que con Aprilia nunca se sabe, ojalá que sí, absolutamente ojalá que sí, pero tendremos que verlo, ¿no? Creo que al final también Aprilia ha tenido que afrontar este año también pues situaciones no cómodas, situaciones difíciles, ¿no? Como las lesiones de Jorge Martín, le habían hecho un fichaje, ¿no? O sea, se traían al campeón del mundo del año pasado y no han podido aprovecharlo. Me da una pena tremenda, más que por Aprilia, por Jorge Martín, obviamente, ¿no? Pero eso ha propiciado que el piloto que está ahí en pantalla, ¿no? Marco Bezzecchi, haya sido un poco el rostro visible, ¿no? De la transición de la Aprilia, de las promesas a una Aprilia que estamos viendo más consistente, ¿no? Llegó un poco a Noale como segundo piloto, ¿no? Y se ha convertido en la brújula del equipo, absolutamente, ¿no? Su temporada, la verdad, que se ha convertido en un ejercicio de consistencia. Sí que es cierto que, bueno, venimos de una carrera que ha estado más atrás, pero si te vas a las carreras anteriores, pues ha estado ahí, ¿no? Y cuando hemos visto que la moto responde, Bezzecchi es capaz de rodar, pues lo hemos visto en los tiempos cercanos de Marc Márquez, los tiempos de luchar con él. En Misano tuvo una lucha de tú a tú que se lo puso difícil a Márquez el domingo. Hemos visto a un Bezzecchi que sin el fallo, el error que tuvo, por ejemplo, en Indonesia, que se llevó por delante a Márquez, y sin esa doble long lap que habría tenido en Australia, no me hubiese extrañado que hubiésemos visto a Bezzecchi ganar tanto en Indonesia como en Australia. Creo que ese habrían sido los resultados normales de ambos fines de semana, ¿eh? O sea que, ojo, que realmente después nos encontramos, sí, que en Sepang desaparecen las Aprilias, pero oye, da la sensación de que antes solo estaban en 1 o 2 circuitos al año, ahora empiezan a estar en más circuitos siendo competitivos, ¿no? Y además creo que Marco Bezzecchi está teniendo este año como un año absolutamente de madurez, ¿no? Salir de ese nido, ¿no? Que es para el VR46, salir de un equipo satélite y irse a un equipo de fábrica, que ocurra lo de Jorge Martín. Y ante la posibilidad de hundirte y no ser capaz, ¿no?, de tirar hacia adelante con el equipo, o la posibilidad de echarte el equipo a la espalda y convertirte en el líder, pues Bezzecchi ha decidido lo segundo. Y también me alegro muchísimo de que sea así también como aficionado, de que el resultado, de que lo que ha podido hacer Bezzecchi haya sido lo segundo, porque ahí ganamos todos, ¿no? Teniendo a Bezzecchi ahí arriba, como lo estamos viendo esta temporada, que la verdad que está siendo un espectáculo. Vamos a ver cómo evoluciona. Creo que Aprilia, a mí, la casa de Noale siempre me deja muchas dudas, honestamente. Por eso quiero ver cómo se desarrolla el invierno. Hay que tener en cuenta un factor muy importante, y es que realmente
prácticamente todo lo que se presente en la pretemporada. Después la evolución que va a tener a lo largo del año no va a ser tan grande, porque en el 2027 hay cambio de reglamento y todos los esfuerzos prácticamente de las fábricas van a estar más metidas ahí, ¿no? En ese año, ¿no? Entonces, habrá que ver con qué armas comienzan el año que viene. Habrá que ver también Jorge Martín, ¿no? Que, bueno, para mí, honestamente, vuelvo a decir, la ausencia de Jorge Martín casi todo el año, para mí es de las cosas más tristes de este año a nivel, pues, motociclismo en tema deportivo, ¿no? Campeón 2024, el que lleva el número 1, ¿no? Llegaba a la temporada con, bueno, pues, joder, siendo el campeón, teniendo que pasear, ¿no? Ese número con orgullo, ¿no? Pero nada, al final las lesiones y demás, muy mal, le han absolutamente perjudicado del todo, ¿no? Pero habrá que ver cómo es esa vuelta de Jorge, que al final no será en Portimao, a ver si vuelve en Valencia. Será muy importante también ese test de Valencia para esos primeros cimientos de lo que será esa RSGP 26 del año que viene, ¿no? Ojalá, ojalá podamos tenerlo ahí. Ojalá tengamos a un Jorge, por favor, que tenga un comienzo de una pretemporada y un comienzo de temporada mucho más calmado, podamos disfrutar. Porque si la Aprilia está así con Bezzecchi, hombre, creo que todos presuponemos que Jorge Martín es mejor que Marco Bezzecchi, ¿no? Aunque siempre digo que, oye, hay que verlos en igualdad de condiciones, ¿no? Aquí. Creo que Bezzecchi ha ganado mucho terreno a Jorge Martín. Bueno, creo no, le ha ganado muchísimo terreno a Jorge Martín, porque además todo lo que ocurrió durante la temporada con Jorge, todo el tema de querer irse del equipo y demás, bueno, todo ese jaleo que tuvimos, ¿no? Posiblemente pues eso no suma, sino que resta, aunque las cosas estén bien. Pero al final Bezzecchi en todo este año ha hecho mucha familia ahí, ha hecho mucho equipo, ha crecido él mucho como piloto, ¿no? Vuelvo a decirlo, se ha echado el equipo a la espalda. Vamos a tener aquí yo creo que el año que viene podemos tener un Marco Bezzecchi, si la Aprilia responde, un Marco Bezzecchi muy competente. No hay que olvidar que en el 2023 este tío fue tercero del mundo ya en la clasificación, detrás de Jorge Martín y de Pecco Bagnaia con una moto del año anterior. Vamos a ver cómo se plantea, ¿no? La pretemporada para Aprilia, pero de primeras yo diría que muy probablemente podamos tener un duelo bonito de la casa de Noale con la casa de Borgo Panigale, ¿no? Y al final también creo que también en cierta forma lo certifica un poco los resultados también de Raúl Fernández, ¿no? Haberlo visto en los circuitos en los que ha ido bien la Aprilia, que él también estaba ahí, ¿no? Incluso, bueno, ganando en Australia. Creo que esa es la mejor señal para Aprilia, que no solo con Bezzecchi, sino también con un piloto de un equipo satélite como el Trackhouse, está ahí también. Puede ser un poco, bueno, se estaba convirtiendo antes en esa amenaza silenciosa. Lo que pasa que yo creo que ya de silenciosa poco, ¿eh? De silenciosa poco. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero creo que pueden estar ahí y ojalá, me encantaría que fuese así. Ahora tenemos que ir con Honda, porque al final... Bueno, durante los últimos años Honda ha sido un poco pues una paradoja, ¿no? La marca más laureada de la historia del motociclismo, pues convertido en un laboratorio que parecía haber olvidado su propio lenguaje, ¿no? Han pasado pues temporadas de desconcierto, perdieron absolutamente a su referencia a nivel piloto, que era Marc Márquez, ¿no? Decisiones técnicas erráticas, bueno, una alineación de pilotos que tampoco a mucha gente le convence, ¿no? Pero el 2025 se está empezando a convertir en la confirmación de que los pequeños pasos que se han ido dando poco a poco, ¿no? Sí que se están notando, ¿no? Cambios un poco más en la dirección técnica. No es un año de renacimiento de Honda, pero creo que sí es el año del redescubrimiento de Honda, mejor dicho, ¿no? Creo que es un año en el que se están empezando a dar cuenta de cuáles sí son los pasos, los están empezando a reconocer y eso se está transformando en que cada paso que van dando en test y de cosas que van probando y van trayendo a la moto, sí está funcionando todo y sí les está agradando a los pilotos, ¿no? Claro, estamos en un campeonato dominado por Ducati, ¿no? Y siempre con la cosa de, uy, Aprilia y KTM que parece que pueden llegar, nunca llegan, pero parece, ¿no? Pero al final yo siempre había dicho, y lo sabéis, ¿no? Aquí en el canal lleva abierto solo un año y pico, pero siempre he dicho que yo he pensado que las japonesas o que algunas japonesas llegaría antes que las otras europeas, ¿no? A Ducati. Y puede que lo siga pensando así, incluso viendo cómo está Aprilia, ¿eh? Porque
yo os pregunto una cosa, me gustaría que me respondieseis esto en la caja de comentarios. Si vemos a esta Honda, ¿no? Haciendo estos resultados ahí, eh, con esta alineación de pilotos que, respetando muchísimo, pero sí que es cierto que, bueno, Mir está consiguiendo los podios, Marini lo está haciendo bien. O sea, no lo están haciendo mal, pero sí que es cierto, no nos engañemos, que no tienen ningún piloto top. Con piloto top me refiero a un Quartararo, un Pedro Acosta, un Marc Márquez, alguno de estos, ¿no? Si tuviesen alguno de estos pilotos, ¿dónde quizás podría estar acabando la Honda? Quizás podríamos estar diciendo lo mismo que hemos estado diciendo de la Aprilia, de Bezzecchi este tiempo atrás, ¿no? Quizás si tuviese a uno de estos pilotos, ¿no? Entonces, bueno, creo que han empezado a entender que su retorno no pasa por un golpe de efecto inmediato, ¿no? Sino por la paciencia. Y creo que cuando entiendes eso, lo aceptas y vas viendo que esos pasitos, como he dicho antes, sí, aunque sean pasos pequeños, pero están siendo, pues, seguros y se está avanzando, esos pasos van hacia adelante, pues creo que ahí tienes mucho ya ganado, ¿no? Y bueno, creo que en ese contexto el 2026 puede empezar a perfilarse como una temporada en la que HRC podría volver a tener voz, ¿no? No para disputar el título, creo que todavía no. Ojalá estuviese en lucha por el título, pero sí creo que ya viendo que están haciendo podios, que están en el top 8, top 9 regularmente en todas las carreras, incluso con dos pilotos, no me extrañaría ver conseguir más podios de forma más consistente, incluso quién sabe si rascar alguna victoria más normal, ¿no? O sea, no Zarco ha ganado este año, pero bueno, también el caos que hubo en Le Mans con la lluvia y demás, pues propicia este tipo de resultados, ¿no? Ya os digo, creo que el primer gesto de cordura de Honda ha sido un poco aceptar la realidad. Y creo que eso a muchos les cuesta, ¿no? Escuchar a los pilotos, los ingenieros, los datos, escuchar a todos, construir alrededor de esto, hacer grandes cambios, traerte a Ley, Salvesiano, tenían antes Test Riders, Bradle y demás, que bueno, es que necesitas pilotos de prueba que puedan rendir a nivel de cómo van los pilotos de MotoGP, ¿no? También tienen a Nakagami ahora y en Japón. Y al final es un poco esa humildad, en cierta forma, habría que decir, con todo el respeto del mundo, pero un poco impropia de una marca que durante décadas pues, se definió por su soberbia técnica, ¿no? Y creo que ese ha sido el punto de partida del cambio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va cambiando todo esto, ¿no? Sí que es cierto que tiene, pues, en Luca Marini, pues, reconocido por ellos un gran valor en tema de desarrollo y habrá que ver para el 2027, ¿no? Más allá del 2026, en qué se transforma esto. Yo no creo que ni Mir ni Marini sigan en HRC oficial para el 2027. Me sorprendería mucho, pero imagino que Marini, si tan buen valedor para el tema del desarrollo como Honda dice que es, pues realmente lo es el piloto italiano, acabará, imagino que en el LCR o como test rider, no lo sé. Y Joan Mir, pues es un piloto que siempre se le hace mucho de menos, pero como digo siempre, ganar un título de MotoGP es difícil. Al final eres el mejor de ese año, aunque solo ganes una carrera para llevarte el título, pero bueno, dentro de todos que tenían las condiciones que tenían, tú has sido el mejor. Y eso Joan lo supo aprovechar. Pero sí que es cierto que, hombre, no es normal no ver a un Joan Mir, pues, o no debería ser normal, mejor dicho, que quede de forma sistemática por detrás de Marini. Recordar que Marini se perdió 3 carreras por ese accidente que tuvo para ese test para las 8 horas de Suzuka. No sé, yo creo que, como he dicho antes, si posiblemente esta Honda ya, incluso este año 2025, la estuviese llevando, pues eso, un Marc, un Quartararo, un Pedro Acosta, un Jorge Martín, Jorge Martín sin lesión y demás, ¿no? Me refiero a un piloto de este nivel. Yo creo que esa Honda posiblemente la habríamos tenido habiendo hecho más podios, lo más probable. Yo creo que sí, viendo al nivel al que lo están poniendo los pilotos actuales, ¿no? Pero bueno, como digo, al final dentro de Honda pues existe un poco ese cambio en la filosofía, ¿no? Ha dejado un poco atrás la era del orgullo solitario, ¿no?
se ha empezado a apoyar también en ese talento pues europeo, ¿no? Ingenieros procedentes de Ducati, de Aprilia, ha descentralizado parte de su estructura, tienen toda esa parte también de Milán, tienen muchas cosas, ¿no? O sea, han ido cambiando distintas cosas en Honda para al final europeizar un poco más la marca, europeizar un poco más la parte de carreras, ¿no? De Honda HRC para eso, ¿no? Para intentar ver si estos cambios llegan y poco a poco están llegando, ¿no? Como digo, hablar de que Honda en el 2026 vaya a estar en lucha por campeonato o algo así, nada. O sea, eso yo creo que es imposible. La brecha con Ducati sigue existiendo y no creo que eso se vaya a cerrar porque obviamente tenemos que tener en cuenta que Ducati, en principio, van a intentar evolucionar también algo, intentar dar un pasito, por pequeño que sea, pero un pase, ¿no? Pero creo que bueno, que nadie en el paddock espera que Honda esté luchando por el Mundial en el 2026, ¿no? Porque, bueno, pero todo el mundo sabe que Honda está llegando, ¿no? Y por eso creo que pocos se atreverían a descartar a Honda en los próximos años, ¿no? Porque en el momento en el que una fábrica de este tamaño, ¿no?, empieza a entender sus errores y a corregirlos con método, el tiempo cada vez empieza de estar jugando en tu contra, empieza a jugar a tu favor, ¿no? Y claro, cuando esa fábrica se llama Honda, con todo lo que ello repercute, ¿no? El beneficio de la duda siempre vale más que un par de décimas, ¿no? Creo que por ahora el objetivo para el 26 para ellos va a ser un poco pues consolidar un poco lo que ya han ganado este año, ¿no? Seguir cerrando la brecha e intentar conseguir más podios. Y claro, en el 27 hay cambio de reglamento y veremos qué es lo que ocurre. Pero creo que por ahí estarán los pasos. Pero no me extrañaría que viésemos alguna... No me extrañaría... No lo creo, o sea, quiero decir que no lo creo, ya os digo que incluso me cuesta, ¿eh? Ya diría que incluso me cuesta. No creo que ocurra, pero, quién sabe si en alguna ocasión vemos a un Marc Márquez luchando con alguna Honda en el 2026 por alguna carrera. No sé si vosotros pensáis que esto pueda ocurrir o no, os leo también en la caja de comentarios con este tema, pero yo creo que no sería raro que en alguna carrera del año que viene esto pudiese suceder. Otra cosa es ya el resultado cual sea o lo que sea. Y fuera ya, honorable mención a Pedro Acosta, que no creo que con la KTM pueda estar, pero que por talento el chaval no tengo dudas que podría. O un Fabio Quartararo, que si la Yamaha estuviese a la altura, que el año que viene no va a estar, también estaría luchando, sin duda. Serían para mí dos de los grandes rivales que podría tener Marc si estos tuviesen una moto a la altura del talento de ellos. Pero sí que hay que hablar de otro. Hay que hablar de otro que puede que mucha gente no lo meta en esa lucha por quién es, ¿no? Pero, oye, yo creo que hay que meterlo. Y es el señor Alex Márquez. Y claro, al hablar de Alex Márquez y al hablar de Marc Márquez, ¿no?, y que Alex pudiese ser uno de los rivales, ¿no?, por el título de Marc, creo que al final hay algo profundamente humano, ¿no?, en la historia de Alex Márquez, ¿no? Porque al final su carrera ha transcurrido bajo la sombra, ¿no? Que por momentos parecía imposible, ¿no?, escapar de ella, ¿no? De ser hermano de Marc, ¿no? Porque, claro, ser hermano de Márquez es como vivir con la comparación constante, ¿no? Con un espejo que además no miente, ¿no? Con la expectativa, creo que también en cierta forma, de un talento, ¿no?, que el mundo asume que es genético, ¿no?, pero que al final la realidad es que se va construyendo de manera individual, ¿no? Y sin embargo, tras búsqueda, pues bueno, silenciosa, podríamos decir, y mucho trabajo, Alex ha llegado a un punto donde la historia, podríamos decir, que deja de ser familiar y empieza a ser más propia, ¿no? Más de Alex Márquez, ¿no? Creo que la temporada 2025 lo ha consolidado como un piloto completo, maduro, confiable, solvente, ¿no? Como me gusta a mí decir. No ha necesitado... bueno, quizás sí que lo hubiese necesitado, pero creo que injustamente se le ha pedido siempre más o se le ha juzgado mucho simplemente por ser el hermano de, ¿no? Pero creo que se ha ganado el respeto del paddock, ¿no? Y lo ha hecho con regularidad, con pilotaje, bueno, sin cometer muchos errores, tener serenidad, ¿no? Algo que en el pasado sí lo había visto cometer algunos errores a Alex. Este año ha sido mucho mejor. Creo que lo único fallo ha sido pues ese toque que tuvo con Joan Mir en Breno, ¿no? Pero bueno, estas cosas ocurren, ¿no?, en un deporte como el motociclismo, ¿no? Pero ha sido un subcampeonato que se ha ido construyendo carrera a carrera, ¿no? Ha sido la culminación de un proceso, ¿no?,
que empezó posiblemente en ese test de Barcelona cuando se subió a esa GP24 por primera vez y dijo, oh my God, con esto ojito, con esto ojito, no vaya a ser que pueda estar ahí con mi hermano haciendo cosas importantes, ¿no? Claro, hay que pensar una cosa, que en 2026 va a contar con material oficial del año, va a ser un piloto con Moto Factory y claro, va a tener lo mismo que Marc, Pecco y Di Gianantonio, ¿no? Y Alex realmente ahí se tiene que enfrentar ante el desafío más grande de su vida deportiva, ¿no? Intentar batir al hombre que mejor conoce en igualdad de condiciones, que eso posiblemente es lo más difícil, ¿no? Y hacerlo sabiendo lo que eso significa. Vuelvo a decir, nunca ha perdido Marc con un compañero de equipo, con uno que tuviese la misma moto que él, ¿no? A lo largo de una temporada. Y esto al final, vuelvo a decirlo, no tiene que ser fácil, porque vuelvo a mencionar que no hay nadie en el paddock que conozca mejor a Marc que Alex, ¿no? Al final, Alex también pues, ha vivido cada etapa, ¿no? Del imperio de Marc Márquez desde dentro, ¿no? Ha compartido de todo, ¿no? Entrenamientos, rutinas, celebraciones, ha visto lo que nadie ve, ¿no? El trabajo invisible de Marc, las lesiones, la recuperación. Por eso cuando Alex le vemos, ¿no? También que habla de Marc, ¿no? Lo hace con una mezcla de admiración y conciencia brutal, ¿no? Sobre lo que dice y sobre lo que sabe, ¿no? No lo idealiza, pero lo entiende. Lo entiende. Y sabe cuál es el lugar de Marc Márquez. Sabe cuál es el lugar de su hermano, ¿no? O sea, él siempre dice, para mí siempre ha sido mi ídolo, ¿no? Marc, pero me refiero a que no lo idealiza en el sentido de que, bueno, que creo que él entiende que Marc es el mejor de la historia para él, ¿no? Para mí también Marc es el mejor piloto de la historia, pero que él, para él, considera que es el mejor piloto de la historia, pero bueno, él también sabe, ¿no? Hombre, que yo le puedo ganar a Marc Márquez en determinadas ocasiones, ¿no? ¿Por qué no le voy a poder ganar, no? En una temporada pueden pasar muchas cosas. Fijaros la lesión a final de temporada de Marc Márquez, ya con el título ganado, eso sí, pero esto te puede pasar a mitad de temporada, a comienzo de temporada y te pueden meter una distancia difícil de salvar, ¿no? Y creo que al final ese conocimiento que tiene Alex es paradójicamente tanto una ventaja como una condena, ¿no? Porque, como digo, ¿no? Alex sabe mejor que cualquier otro piloto lo difícil que es ganarle, ¿no? No necesita nada, ni mirar la telemetría, ni un análisis de ritmo. Él lo vive siempre, ¿no? Lo ha sentido siempre, ¿no? Lo ha vivido en casa. Sabe cuál es el animal que es su hermano, ¿no? Por eso, en ese sentido, 2026 para Alex sería un examen absolutamente de carácter, ¿no? No se trata de derrotar a su hermano, sino en cierta forma, ¿no? Y cuando escuchamos cómo admira, ¿no? A Marc, ¿no? Y Marc también admira a su hermano, ¿no? Pero cómo Alex admira, ¿no? De esa forma, ¿no? A Marc, cómo le ve como eso, ¿no? Como la leyenda, ¿no? Que realmente lo es, Marc Márquez. Pero él lo hace también desde un lado muy sentimental, emocional, ¿no? Siendo su hermano y el cariño que se tienen los dos y que lo muestran, sin rubor. Al final no se trata, ¿no? En cierta forma, de derrotar a su hermano, ¿no? Sino de que esa sombra, ¿no? Deje de intimidar en cierta forma, ¿no? Como digo, ¿no? El camino de Alex ha sido largo, poco complaciente, escuchar muchas tonterías, ¿no? Pero no hay que olvidar que este tío es campeón bueno, y campeón del mundo, ¿no? O sea que creo que esto la gente lo debería tener también en cuenta, ¿no? A la hora de cuestionar o de comentar, que eso no todo el mundo que está en la parrilla lo tiene, ¿no? Creo que Alex tiene que pensar en esto. He sido subcampeón del mundo este año. Sé que ganar a mi hermano es muy difícil, pero ya he sido subcampeón. El año que viene tengo la mejor moto que Ducati puede ofrecer. Creo que para él el 2026 tiene que ser un salto, no va a ser solo un salto técnico, sino también tiene que hacer ese salto psicológico, ¿no? Porque el hecho de estar en la posición en la que está ahora Alex y como creo o como debería, desde luego, de forma justa, mirar el paddock ahora a Alex, mirándolo en el estatus en el que lo tienen que mirar, como subcampeón del mundo, el estatus que tenía este año, viniendo del año pasado, Pecco Bagnaia, por cierto, pues creo que él, en cierta forma, sabe que, claro, va a tener el mismo material. Ha sido subcampeón.
Y está en un equipo que lo arropa muchísimo, que es el Gresini, ¿no? Y va a estar de nuevo, ¿no? En esa situación de igualdad en la que ya ha estado en el pasado, ¿no? Con Marc. En Honda no se pudo disfrutar nada, ¿no? Eso. En el Gresini sí. Pero en una igualdad, en principio, igualdad para luchar por todo. Igualdad para luchar por todo. Las comparaciones van a ser inevitables. Pero creo que es también, en cierta forma, inevitable pedirle a Alex que le luche a Marc. Está claro que es que pensamos, bueno, es que joder, es que es Marc, ¿cómo le va a ganar Alex a Marc? Bueno, si nos ponemos así, lo podemos decir cualquier piloto, ¿no? Pero creo que a todos los que estén en cierta disposición tenemos que pedirles que lo intenten, ¿no? No que lo hagan, que lo intenten. Que lo intenten. Que en cierta forma no es lo mismo. No es lo mismo que ha sucedido este año, podríamos decir, ¿no? O sea, Alex queda segundo, pero Marc estaba. Se notaba muy superior, lo decíamos, ¿no? Cuando se caía Marc, se cayó Marc al principio, la gente, ¡buf! Ya otra vez Alex líder. Ya, bueno. Pero es que Marc, si no se cae, gana. Siempre, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que se empiece a caer a Alex, empezó a pasar eso y hasta luego. Y ya entonces se aumentó la distancia a una distancia sideral. Por eso digo que vamos a ver si esto ocurre. Igualmente es muy difícil, ¿eh? Yo soy el primero que sabe que yo dudo mucho que Alex le pueda ganar un mundial a Marc. Pero sí que creo que hay que pedírselo. Sí que creo que hay que pedírselo. Obviamente es un espejo inevitable, ¿no? Al final es tu hermano, tenéis lo mismo, uno es subcampeón, otro campeón, ¿no? Pero bueno, en cierta forma es un duelo sin enemigo, ¿no? Porque al final, bueno, se están enfrentando dos personas que se tienen un cariño y un amor enorme, ¿no? Igualmente creo que ser el otro Márquez, ser el hermano de, ¿no? Ha sido durante años una carga bastante injusta, ¿no? Pero en el 2025, Alex sin duda ha demostrado que puede ser algo más, ¿no? Un piloto bastante completo, capaz de construir un proyecto propio, de competir desde la consistencia, de hacerlo con madurez y fijaros cuando se ha quitado el peso de encima en Sepang, ¿no? El sábado al ser subcampeón, el golpe que dio sobre la mesa el domingo, ¿no? Creo que se le puede pedir. Personalmente no creo que le gane, pero creo que se le puede y se le tiene que pedir. Porque creo que pedirle a Alex, exigirle a Alex que luche por ganar a Marc, es realmente, pues, creo que el mayor gesto desde nuestra parte de respeto que podemos hacer hacia Alex. Y creo que se lo merece. Y creo que se lo merece. En fin, va a ser muy difícil. Yo creo que imposible. Veremos también dónde está cada uno, ¿no? El año que viene. A qué nivel está cada fábrica. Pero en el fondo MotoGP siempre ha sido pues un campeonato de equilibrios un poco inestables, ¿no? Van cambiando la moto, evolucionan las fábricas, se van sucediendo las generaciones, pero cada cierto tiempo, ¿no? Aparece un piloto que, bueno, altera un poco esa geometría del deporte, ¿no? Y durante un tiempo fue Marc Márquez, después vino la pausa, el silencio de las lesiones, los años en los que su nombre pues parecía, ¿no? Y incluso algunos, ¿no? Querían hacer ver como que estaba condenado ya a la nostalgia. Y sin embargo, cuando ese polvo se asentó, ¿no? Volvió a copar el lugar que nunca dejó de pertenecerle, ¿no? El de ser la referencia, ¿no? Esa vara de medir del campeonato. Vuelvo a decir que la temporada 2025, más que un retorno, ha sido pues una restitución, ¿no? Márquez no solo ha ganado carreras, sino que ha reimpuesto un estándar, ¿no? Ha recordado al Pado que es lo que significa realmente dominar un campeonato. Y esto al final, hay gente que dice, bueno, que mundial más aburrido, porque si no, bueno, pero eso Marc no tiene culpa. O sea, Marc está haciendo su trabajo. Marc está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que quizás en los años anteriores no veíamos a nadie que tuviese la capacidad de dominar un campeonato como lo ha hecho Marc, ¿no? Lo que sí que pienso es que 2026 se abre como un tablero apasionante, ¿no? Creo que Ducati mantendrá un poco su hegemonía técnica, aunque los demás se acerquen. Habrá que ver cómo esa fractura que parece interna, que puede haber
con Pecco, Ducati, Gigi y demás. A ver eso en qué acaba y eso cómo repercute la temporada 2026, ¿no? Aprilia ha dejado de ser, pues, una eterna promesa y parece que están cada vez más cerca, ¿no? Con un Bezzecchi absolutamente en estado de gracia y esperemos que un Jorge Martín que pueda regresar con fuerzas, ¿no? Y con ganas. Honda, pues, ha empezado un poco a reconocerse, ¿no? Un poco en el espejo, ¿no? Y aunque su camino esté siendo largo, ¿no? En esa reconstrucción, ahora mismo por lo menos no parece un proyecto absolutamente perdido y como si fuese como pollo sin cabeza, ¿no? Y entre todos estos, ¿no? Se destaco pues a un Alex Márquez, ¿no? Que se tiene que preparar para vivir el desafío más íntimo de todos, ¿no? Enfrentarse al hermano que desde siempre ha sido pues el destino final de cualquier comparación inevitablemente, ¿no? Obviamente vuelvo a mencionar pilotos como Pedro Acosta, Fabio Quartararo, que sin duda, si tuviesen una moto competitiva, le estarían luchando a Marc, ¿no? Otra cosa es ganarle, pero luchando no tengo duda por talento de estos pilotos, pero considero que ninguno de los dos tendrá la moto el año que viene. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Pero bueno, incluso dentro de todo esto, ¿no? La sensación dominante es que todo sigue girando alrededor de Marc Márquez, ¿no? Porque al final, cuando el nivel se acaba igualando, cuando todo se acaba comprimiendo, ¿no? Lo único que suele marcar la diferencia es la capacidad del piloto de trascender, ¿no? Dentro de esa igualdad. Y en eso, pues, Márquez sigue siendo único, ¿no? Los demás parecen acercarse, pueden ganar carreras, incluso, obviamente, le superarán en ciertos fines de semana, pero en el conjunto, para mí la sensación es que bueno, cuando la temporada entra en el territorio donde la mente puede pesar más que la moto, pues Marc siempre es más. Marc siempre es más. El 2026 promete un poco más de equilibrio, un poco más de variedad y tener a varios protagonistas ahí, ¿no? Pero el favorito absoluto sigue siendo él. Y el protagonista absoluto va a seguir siendo él. Porque mientras los demás compiten, Márquez compite contra el tiempo, la lógica, contra la idea de que ya lo ha hecho todo. Y ese tipo de motivación no se fabrica. Eso se lleva adentro. Y Márquez lo lleva, ¿no? Creo que estamos viviendo una época fascinante, ¿no? Creo que hay talento en la parrilla. Obviamente, pues podemos hablar si había más talento menos que antes. Creo que hay pilotos, hay nombres de algunos pilotos que considero que son talentazos increíbles, ¿no? Como los que ya he mencionado antes, ¿no? Pero sí que es cierto que hay pilotos que trascienden las generaciones y hay pilotos que marcan un antes y un después, ¿no? Y creo que mientras Marc siga en la parrilla, creo que todo se va a seguir escribiendo alrededor suya, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos el año que viene. Vamos a ver si alguno de estos protagonistas que hemos dicho puede ser el que pueda batir o intentar batir a Marc Márquez, que va a ser sin duda el rival a batir en el 2026, campeón del mundo, vestido de rojo, último año de reglamento, ¿no? Que ha estado dominando Ducati. Creo que vamos a tener un año bonito. Creo que podemos tener mucha variedad, pero dentro de la variedad, el que se va a destacar va a ser el 93 de Cervera. Esa por lo menos es mi idea. Si vosotros tenéis alguna otra y queréis comentarla o algún otro comentario o no estáis de acuerdo con lo que he mencionado o lo estáis pero queréis simplemente añadir alguna cosa, estaré encantadísimo de leeros en la caja de comentarios. Y bueno, nada, familia, mil gracias como siempre. Suscríbete si no lo has hecho, que ayuda mucho. Dale like al vídeo, que ayuda muchísimo también, mucho, mucho, mucho. Y dale a ese botón de hype nuevo que ha puesto YouTube, que también ayuda muchísimo. Como siempre, muchísimas gracias a todos. Y como decían los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.